Hola a todos, en este vídeo vamos a explorar las herramientas de terreno en la interfaz de Rhino-Lens. Si nos dirigimos a la pestaña Terreno, el primer grupo reúne 3 herramientas para importar datos de terrenos. El primero nos permite importar datos topográficos del área terrestre seleccionada. Cuando ejecutamos el comando, se abre este cuadro de diálogo. En la parte central podemos navegar por el mapa mediante arrastrar el cursor con clic izquierdo pulsado. Y si hacemos lo mismo con el botón derecho del ratón pulsado, rotamos la vista. Podemos buscar una localización específica por coordenadas o por nombre. Y tenemos accesos para acercar o alejar el zoom y para restablecer la orientación al norte. Con los iconos en otro extremo podemos cambiar entre diferentes mapas de navegación y activar en la vista el 3D del terreno, los edificios o las carreteras. En la parte inferior tenemos la herramienta Marco para definir el área a importar, dibujando un rectángulo sobre el mapa, y la herramienta para eliminar esta selección realizada. Una vez tenemos el área definida, en el diálogo de la derecha seleccionamos los datos que queremos importar. Con Crear malla, crearemos una malla etiquetada como un terreno con la foto del área escaneada. Con Crear terreno de Lens se creará un terreno automáticamente con los datos de elevación que hemos escaneado. Si creamos edificios, importa una volumetría aproximada de los edificios que se incluyen en este área escaneada. Y con Crear carreteras importa un 2D aproximado del trazado de las carreteras. En la primera importación, el centro del área definida se colocará en el centro de coordenadas del documento. Si hacemos una segunda importación en el mismo documento, podemos elegir si mantener el centro de coordenadas de la primera importación o sobreescribirlo con esta casilla. En la última parte de este diálogo podemos elegir qué fuente de datos empleamos, entre JAXA o Mapbox. JAXA es más recomendable para mayor precisión en el relieve, mientras que Mapbox se aconseja para áreas urbanas con menor relieve. Y hecha la selección, pulsamos Importar, y se nos generará la geometría seleccionada en nuestro documento. Para ver la malla con la imagen del mapa, tenemos que tener la vista en modo renderizado. Cada uno de estos elementos se genera en su capa correspondiente, que se generará automáticamente y corresponden a una capa de terrenos, una capa de edificios y otra capa para las carreteras. Estas capas las podemos desactivar según nos convenga para trabajar. ImportDem permite importar un modelo digital de elevación que contenga información sobre la elevación de un terreno. Al ejecutar el comando, pulsamos en el botón central para abrir el explorador de archivos y podemos buscar en nuestro ordenador un fichero en alguno de estos formatos como TIFF, PNG, TXT o ASC. Una vez seleccionado uno, puede que esto tarde unos segundos en cargarse y vemos una previsualización en el modelo. Con el cursor podemos dibujar un rectángulo para definir el área a importar en un modelo. Podemos importar el modelo topográfico en curvas, mallas o bien como terreno y seleccionar en qué capa queremos que se ubique. Si creamos un terreno de Lens, automáticamente se emplazará en la capa de terreno. Esta herramienta permite importar sistemas de información geográfica. Para ello tenemos que tener archivo en formato shapefile para importar la información o atributos geográficos de los que dispongamos, tales como límites de territorios o mapas de carreteras. Para el proyecto al que estamos dando forma, vamos a crear un terreno manualmente desde curvas de dibujo. Elevar curvas permite generar un terreno a partir de curvas, elevándolas según un incremento de altura. Es útil para transformar curvas de nivel o líneas de contorno en un volumen 3D. Para generar el terreno para este proyecto, tengo un seguido de curvas topográficas. Si no tenéis un terreno sobre el que trabajar, podéis realizar simplemente un seguido de curvas paralelas para ir probando los siguientes comandos. Como vemos, todas estas curvas son coplanares y se encuentran sobre el plano de construcción que está a una elevación de 0, por lo que las vamos a elevar. Seleccionamos Elevar curvas e introducimos el incremento de elevación entre cada curva. Si le doy un valor de 0,5, cada cota se elevará medio metro respecto a la anterior, dado que estoy trabajando en metros. Pulsamos sobre Dibujar línea y cruzamos una línea en el dibujo que cruce con todas las líneas, de la de menor elevación a la de mayor. Si nos hemos equivocado en la dirección de elevación, podemos invertirla con la casilla de invertir.
Como vemos en el dibujo, todas estas cotas parten desde la elevación 0, pero si conozco que la parte que tenemos ya modelada corresponde a la cota de elevación 165 y tengo 5 curvas en total por debajo de esta, como incrementan medio metro por curva de nivel, le introduzco un valor negativo de 2,5 metros como cota inicial. Volvemos a aplicar y ahora sí, la cota que conozco que pertenece a 165 corresponde a la altura de 0 en el dibujo. Con las curvas de referencia elevadas, la herramienta Terreno crea un modelo 3D del terreno. Este comando permite seleccionar mallas, curvas o puntos en el dibujo y tomará todos los puntos de estas geometrías de referencia como datos de elevación para generar un terreno. Selecciono todas las curvas, hacemos clic derecho o Enter cuando acabemos la selección y aparece el diálogo de creación de terrenos con 3 pestañas. En la primera configuramos el material visible en el modo renderizado de este terreno. Podemos indicar que tome el material asignado a su capa o escoger textura desde nuestro equipo. Si abrimos la carpeta para examinar, tenemos algunas texturas que podemos usar. La segunda pestaña configura las líneas de contorno asociadas a la vista 2D de este terreno. Y en terreno tenemos parámetros para configurar la triangulación de la malla, pudiendo ajustar el tamaño de celda y la suavidad con la que se genera esta malla. Y si activamos la casilla base, podemos generar una malla cerrada y configurar su altura. Aceptamos y se nos ha generado este objeto. El objeto terreno es un objeto de LANS. La peculiaridad que tienen los objetos de LANS es que no se trata de una geometría simple, sino que se insertan como bloques que contienen información relacionada para su posterior documentación. Y además permiten cambiar su visualización de 2D a 3D. Las herramientas que hemos visto de edición de superficies y sólidos no aplican sobre este tipo de objetos. Para modificarlos, accedemos a sus parámetros desde el panel de edición. Si vamos a ver el panel de edición, que lo podéis desplegar desde el menú Paneles, nos muestra propiedades genéricas para el documento. En la pestaña Vista tenemos la opción de visualizar la representación de los objetos de LANS en 2D o 3D. La representación seleccionada se aplica por vista activa. Si tengo activa la vista en perspectiva y cambio a 2D, solo cambia la representación en esta vista. Si queremos que se sincronicen todas las ventanas gráficas simultáneamente, activamos la casilla de sincronizado. Dentro de cada opción tenemos diferentes modos de visualización, que afectan únicamente a la representación gráfica de los objetos de vegetación, por lo que lo veremos más adelante, igual que la pestaña Documento, en la que se configura la estacionalidad de la vegetación. También tenemos una pestaña Geolocalización, que permite dar una geolocalización al origen de coordenadas del dibujo, es decir, en el punto 0, en latitud, longitud y elevación, para que si documentamos o referenciamos algún punto en el dibujo, corresponda a unas coordenadas o elevación reales. Por último, en la pestaña Capas, configuramos en qué capas se va a emplazar por defecto cada tipo de elemento de LANS. Como vemos, para insertar el terreno, ha activado una capa Terrenos por defecto. Podemos seleccionar otra capa para los siguientes terrenos que creemos, dado que este ya se ha emplazado en esta capa, o activar de antemano una capa de destino específica para algún otro elemento. Y una vez creado el terreno, ya puedo ocultar las curvas con las que lo he creado. Y vamos a ver que este panel de edición cambia según qué objeto de LANS tenemos seleccionado. El área de fondo blanco del panel corresponde al listado de selección, y en la parte inferior siempre encontramos las propiedades o parámetros del objeto seleccionado. Con la selección hecha en el objeto terreno, vemos el mismo seguido de pestañas que configuramos a la hora de generar el terreno, y podemos editar sus parámetros en cualquier momento. Y a estas pestañas se le añade la pestaña General, desde la que podemos renombrar el terreno, escoger el color del objeto o la capa para este. Y también tenemos una casilla que nos permite visualizar simultáneamente la representación 2D y 3D cuando tenemos la vista en 3D. Es decir, vemos a la vez la volumetría junto con las líneas de contorno que se generan desde el propio terreno. Estas líneas de contorno podemos editar sus intervalos, su color o cada cuanto queremos una curva de nivel índice. Ahora que estamos viendo el 2D de este terreno, observamos que la línea índice que tenía referenciada como 165 metros ahora toma un valor de 0. Esto lo puedo editar desde la pestaña Geolocalización
introduciendo que la elevación en el punto 0 tiene que ser de 165 metros. Para que se actualice, seleccionamos el terreno y pulsamos sobre este botón para actualizar. Al seleccionar un terreno que no haya sido importado, sino generado a partir de una referencia, como es el caso, nos aparece listada toda la geometría que utiliza para generar este terreno. Podemos seleccionar curva a curva para visualizar a qué dato de entrada corresponde. Y tenemos opciones para activar o desactivar temporalmente un dato de entrada o remover definitivamente. Si tras eliminar una curva de los datos de elevación queremos volverla a añadir o bien añadir nuevas referencias para el terreno, tenemos la herramienta Añadir contorno, con la que nos pide seleccionar primero a qué terreno queremos añadirle un contorno y posteriormente seleccionar la curva o puntos a añadir y el terreno se va a reconfigurar y añadirá estos nuevos datos de entrada al listado. Cada uno de estos datos de entrada puede ser renombrado y podemos activar el visualizar sus puntos de control. Si activo los puntos de control para este contorno, cuando selecciono el terreno, los voy a visualizar. Estos puntos van a ser los mismos puntos de control que tenga la curva que hemos seleccionado para la creación del terreno. Podemos mover cualquiera de los puntos de control individualmente o mover toda la curva desde la flecha de control de movimiento, que nos aparecerá en uno de sus extremos. Con esta flecha de control de movimiento movemos todo el conjunto de puntos. Vamos a ver distintas herramientas de movimiento de tierras que permiten modificar la topografía del terreno de diferentes maneras. Ya hemos visto añadir contorno para agregar una nueva curva de nivel a un terreno. Con contorno seleccionamos una curva cerrada para definir un límite en el terreno. Visualmente el terreno se va a recortar para ajustarse al área delimitada, pero esta operación no afecta al cálculo de movimiento de tierras y es totalmente reversible. Para este comando seleccionamos primero el terreno y a continuación una curva cerrada ya creada en el dibujo. Ahora, cuando selecciono el mismo terreno, me va listando en el área de selección todas las operaciones de terreno que le hemos ido realizando. Y aparece el contorno con sus opciones para ser desactivado temporalmente, remover o extraer la curva. Por si he eliminado la curva original y en un momento del proyecto me interesa volver a obtener la curva que delimita el terreno, podría volverla a extraer. En las vistas también vemos sus puntos de control que podemos modificar de forma interactiva. También podemos realizar contornos interiores, con los que extraeríamos una parte interior de un terreno sin tenerla en cuenta en los cálculos de volumen de movimiento de tierras. Esta herramienta, igual que en el comando anterior, puede tener cualquier forma, sea una polilínea o una línea curva. La herramienta hueco crea huecos o depresiones en el terreno, eliminando material en áreas específicas. El hueco se crea a partir de una curva cerrada que define el área que se va a sustraer. En este terreno puedo sustraer el contorno del modelado anterior, para así aplanar y a la vez extraer el grosor del pavimento. Tenemos que tener previamente creada la curva y ahora sí selecciono el terreno y la curva empleada. Para los terrenos, a la hora de seleccionar curvas ocultas, nos ayuda mucho el modo visualización alámbrica, para poder ver y seleccionar elementos que de otra manera quedarían ocultos. La elevación de la curva es la que va a determinar la profundidad del hueco. Cualquier operación del terreno se puede editar. Podemos mover la altura o posición buscando su manejador, o también modificar la posición de los puntos de control. Si miramos el panel de edición, nos ha creado un desplegable en el que lista las operaciones de movimiento de tierras que hemos ido realizando. Seleccionándola, podemos renombrar esta operación y editar el ángulo de corte en el terreno. Por defecto se establece a 90 grados, pero podemos indicar un valor distinto, ya sea medido en grados, en porcentaje dependiente o en ratio. Y la opción de relleno la vemos en el siguiente comando. Con esta herramienta realizamos una operación de corte y de relleno en el terreno de forma simultánea. Dependiendo de la altura en la que se encuentre la curva,
se va a cortar el terreno en aquellas partes que sobresalgan de la elevación de la curva y rellenar en aquellas otras partes que lo requieran. Si tengo una curva cerrada en este punto, en que vemos que la mitad de la curva queda soterrada en la parte del terreno, mientras que la otra mitad queda por encima de la topografía, ejecutamos el comando, seleccionamos primero el terreno y ahora en la línea de comandos nos pide introducir el ángulo, que luego vamos a poder modificar, y por último seleccionar una curva cerrada. Y vemos como para una parte ha rebajado el terreno y por otra la ha rellenado. Si seleccionamos esta operación en el panel de edición, por defecto el ángulo es el mismo para ambas operaciones. Pulsando sobre el candado las desvinculamos si queremos introducir valores distintos. Así es como podemos obtener, por ejemplo, un corte de 90 grados, es decir, recto en el terreno, pero mantener a la vez un relleno más suave. Con la casilla extensión controlamos la prolongación. Si nos fijamos en el ángulo de relleno, se prolonga hasta topar con la topografía. Pero si le indicamos aquí un valor que corresponde a la longitud, por ejemplo, voy a indicar una longitud de 1 metro, el ángulo marcado, que en este caso son 20 grados, se extiende hasta esta equidistancia de 1 metro y a partir de este punto ya no se va a respetar el ángulo indicado, sino que buscará unirse a la topografía del terreno de nuevo. Cuando tenemos una operación que realiza un corte de 90 grados con el relleno desactivado, automáticamente se renombra como hueco, a no ser que le demos otro nombre. Al crear una operación de movimiento de tierras, por defecto también se nos va a crear una división en el terreno. Estas divisiones nos permiten controlar su color, su capa y también su material para el modo renderizado. Si no nos son convenientes, siempre podemos eliminarlas y en caso de que queramos extraerlas de nuevo, seleccionamos aquella operación y nos aparece la opción dividir de nuevo. También tenemos herramientas para crear caminos. Este comando ajusta la elevación del terreno en función a la trayectoria de una curva. Al ejecutar el comando, primero nos pide, como anteriormente, seleccionar el terreno, seguidamente nos pregunta por el ancho que queremos que tenga el camino, posteriormente el ángulo y por último seleccionar la curva. En este caso va a ser una curva, línea o polilínea que sea abierta. En sus parámetros, además de la pestaña Movimiento de tierras, que ya conocemos, donde podemos ajustar la pendiente o el ángulo, tenemos una pestaña Camino, donde podemos restablecer el ancho, modificar la justificación del camino con respecto a la curva de origen y elegir entre 6 modos distintos de elevación. Con el primero, el camino toma la elevación de la curva y adapta el terreno para ceñirse a todos los puntos de control que tenga esta curva. También podemos hacer que se ajuste únicamente a la elevación de la curva en el comienzo y en el final de esta. Pero entre estas dos elevaciones generará una transición uniforme. Como veis, esta curva tiene un tercer punto de control en el medio, que si ahora lo desplazo no lo está tomando como referencia, mientras que si volviéramos a tomar la elevación de la curva, sí que nos tendría este punto como referencia para la elevación del terreno. Tenemos la misma opción de crear una pendiente uniforme ciñéndose a la elevación del terreno en el punto inicial y final de la curva, y también opciones de establecer una pendiente específica. Con esta opción se nos habilita una pestaña pendiente y podemos definir en qué unidad de medida introducir la pendiente, como por altura, por porcentaje, ratio o ángulo. Y en la parte inferior nos da la información de conversión de la pendiente que indiquemos en diferentes formatos. Volviendo a la pestaña Camino, en cualquiera de las opciones podemos establecer una pendiente máxima. Si quiero asegurar que en ningún caso supere una pendiente del 4%, activo esta casilla. Y en cualquiera de los métodos de elevación, si en algún momento la pendiente es mayor a la indicada, va a restringir esta pendiente a partir del punto de inicio de la curva. Hay un método de elevación que es pendiente por segmento, que únicamente está disponible cuando la curva de origen es una polilínea. En este caso, si seleccionamos esta opción, en el listado nos subdivide el camino por segmentos. Los segmentos están definidos por los puntos de control de la curva.
y mediante su selección podemos asignar una pendiente distinta para cada uno de estos tramos o segmentos del camino. La pendiente siempre va a ser ascendiente desde el origen de la curva hacia el final. Si queremos que ascienda o descienda en el sentido opuesto, tenemos aquí una opción para invertir la dirección de la curva. Para continuar con el proyecto que estamos desarrollando a lo largo de los tutoriales, vamos a preparar el terreno con distintas inclinaciones. Para en el próximo tutorial modelar elementos de obra civil paramétricos como una rampa, escaleras laterales y muros. Os muestro una priorización del proyecto. En el próximo tutorial vamos a modelar toda esta parte. Así que voy a utilizar la herramienta Camino para preparar el terreno con distintas pendientes sobre las que colocaremos las rampas. Primero voy a realizar una polilínea que siga todo el recorrido de la rampa. Me posiciono en la vista en planta y comienzo desde un punto. Manteniendo la ortogonalidad, hago un primer tramo que será un tramo plano de 3 metros, seguido del primer tramo de pendiente al que le voy a dar un largo de 9 metros y otro tramo de 2 que será el ancho de la rampa. Sigo con un giro de 90 grados y un valor de 2 más 1,4 más otros 2 metros. Vuelvo con otros 2, seguidos de 7 de rampa y otros 2. Vuelvo a girar con una distancia de 1 metro y voy repitiendo esta sucesión. Cuando llego al segundo lateral, hago segmentos de 2, 1,4 y un último tramo de 2. Repito los 9 para la última rampa y doy un último tramo que será el rellano en frente a las escaleras de 3 metros, igual que en su comienzo. Voy a trazar ahora una segunda línea más corta en el tramo final que me ayudará a medir qué altura tengo que suplir con esta rampa. La herramienta eleva terreno desplaza cualquier objeto verticalmente hasta que se encuentra con la superficie de un terreno. Si selecciono la curva que acabo de crear y la elevo al terreno, ajusta cada uno de sus puntos de elevación a la superficie del terreno. Voy a usar esto para optimizar las pendientes. Lo que voy a hacer es que únicamente los tramos de rampa horizontales tengan una pendiente y aprovecharé los tramos verticales como rellanos planos. Para ello voy a medir qué altura tengo que cubrir desde el punto más elevado de la rampa en el terreno hasta el menor, es decir, entre el punto inicial y final de la rampa. Voy a trazar una línea que me ayude con esta medición y desde la vista derecha, con la herramienta Dimensión alineada, que se encuentra en documentación, selecciono uno y otro punto, me llevo la cota hacia un lateral y me indica la altura a suplir. Para trabajar con un valor que cuadrará mejor a la hora de calcular los escalones, como voy a realizar escalones de 16 centímetros de contrahuella, voy a ajustarlo a un valor de 1,92 metros. Este valor de 1,92 lo voy a dividir entre 4 tramos de pendiente y me da una altura de 0,48 por tramo. Ahora, cuando genero el movimiento de tierras con el comando Camino, le doy un ancho de 2 metros y en la barra de comandos, si no nos interesa crear la división del terreno, la puedo desactivar directamente antes de seleccionar la curva. Lo primero que voy a hacer con el camino es justificarlo a la derecha, corregir su ángulo de corte a 90 grados e indicar que tome la pendiente por segmento. De entrada, selecciono todos los segmentos a la vez y configuro la pendiente por altura con un valor de 0 y posteriormente indícalo un valor negativo de 0,48 metros para aquellos segmentos de rampa seleccionados. En este caso, trabajo con valores negativos en lugar de invertir la dirección del camino, porque de esta manera me aseguro que no se modifique la elevación del punto inicial, que es aquel que está en contacto con la parte ya modelada. Al finalizar, deberíamos tener este resultado, en que tenemos un seguido de rellanos unidos por 4 tramos horizontales de pendiente. Antes de continuar, voy a centrar un poco este camino moviéndolo desde su manejador. Y a continuación, realizar 2 rectángulos. Uno de ellos me servirá para extender el área del rellano central con una medida de 3 por 5 metros. Y un segundo para generar un área a la que conectar la rampa en su parte inferior, como podría ser una zona de paseo.
Con estos voy a realizar dos operaciones de corte y relleno. A este primero puedo darle un ángulo más bajo para que se integre de forma más natural con el terreno. Como veis, esta operación de movimiento de tierras me afecta a la operación del camino. Es por esto que en el panel de edición tenemos opción de mover arriba o mover abajo una operación seleccionada. Si dos operaciones se pueden interferir, la que aparece más abajo en el listado se entiende que es la última operación realizada y por lo tanto la que va a prevalecer por encima de las demás. Realizo un segundo corte y relleno para lo que será el rellano y lo muevo por encima de la operación camino. En cuanto al terreno bajo la zona de escaleras, lo editaremos una vez las hayamos modelado. Volviendo a las herramientas en la pestaña de terreno, volumen de movimiento de tierra nos muestra el volumen de tierra sustraído y el volumen de tierra usado para el relleno en el terreno que seleccionemos. De cara a documentar el terreno, veremos que podemos extraer el listado para visualizar en detalle la herramienta división permite crear las áreas de división que ya hemos visto anteriormente sin estar vinculadas a un movimiento de tierras, simplemente para poder obtener su área en un listado, realizar un cambio de color o de material para esta zona. Y por último, encontramos etiquetar como terreno, con el que identificamos cualquier geometría como un terreno, para que otros elementos, como pueden ser plantas, detecten esta geometría como si fuera superficie de un terreno y se alinean automáticamente sobre su superficie. Y elevar terreno para alinear verticalmente geometría o objetos a la altura de la superficie del terreno o un objeto marcado como terreno. Y hasta aquí con este tutorial en el que hemos visto las herramientas una a una de la pestaña de terreno. Nos vemos en el próximo tutorial con las herramientas de vegetación y de obra civil.